Ahí está grabando. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es... ¿ven bien la pantalla ahí, todos? Sí, profe. Bárbaro. Bueno. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es balanza de pagos. ¿Sí? Dice, la balanza es un registro sistemático donde se registran las transacciones de una economía con el resto del mundo. Yo les voy a dar un poquito las definiciones principales que dieron ayer, pero no me voy a detener para no perder tiempo en eso. Esto ténganlo en cuenta, solo se registran las transacciones de un residente con un no residente. Eso siempre que vean la operación, tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta la diferencia de nacionalidad con residente. Residente es persona física que se considera residente cuando vivió más de la mitad del año en el país, aunque fuera de otra nacionalidad. Y las personas jurídicas son las sociedades y se consideran residentes cuando tienen su centro principal de negocios en el país. Es diferente al origen del capital. Después, para que tengan en cuenta, siempre lo que se registra es en divisas, en dólares. El método de registración es siempre por lo devengado. La registración es siempre partida doble. Y la mecánica es factor residente con un no residente. Eso siempre tenganlo en cuenta. No se registra cuando son dos no residentes o dos residentes. Ahí no se registra la balanza de pago. La estructura de la balanza de pago, que esto lo vieron con Iván ayer, tienen la cuenta corriente, donde están el ingreso de divisas que se registran con signo positivo, y la salida de divisas, tienen que siguen entrando. A ver. Y la salida de divisas que se registra con signo negativo. Dentro de la cuenta corriente tenemos la balanza de mercancías o de bienes, donde tenemos las exportaciones de bienes y las importaciones de bienes, la balanza de servicios, que también son exportaciones de servicios e importaciones de servicios, las rentas de la inversión, que pueden ser intereses ganados o cobrados, intereses cedidos o perdidos o pagados. Otras rentas y las transferencias unilaterales, como pueden ser la jubilación y las donaciones. Por otra parte, tenemos la cuenta capital y financiera, eso también tenganlo en cuenta, que todo lo que es aumento de pasivo o disminución de activo se registra con signo positivo. Y todo lo que es disminución de pasivo y aumento de activo se registra con signo negativo. ¿Sí? Y acá tenemos distintos sectores. El sector privado no financiero, que sería el sector, las empresas, el sector público no financiero, y el sector financiero, que serían los bancos. Acá es un concepto donde se registran errores u omisiones, y la variación de reservas internacionales, que acá lo que registramos es la entrada y salida de divisas, y como lo vieron ayer, siempre con signo contrario. O sea, cuando ingresan divisas se registra con signo negativo, y cuando salen divisas se registra con signo positivo. ¿Sí? La estructura ya está. Siempre la balanza tiene que quedar en cero, aunque el saldo contable de la balanza de pago es igual siempre a cero, porque es partida doble. Hay superávit cuando el ingreso de divisas es mayor a la salida de divisas, y hay déficit cuando el ingreso de divisas es menor a la salida de divisas. Y la balanza es superavitaria cuando se incrementa la variación de reservas internacionales, y es deficitaria cuando disminuye la variación de reservas internacionales. Bueno, esto es muy breve lo que vieron ayer. Ahora vamos a ver los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio número 1. ¿Sí? El ejercicio número 1 de la práctica, del último práctico, que es el trabajo práctico número 9. Fíjense que ustedes tienen varias operaciones, lo que vamos a ir haciendo es registrándolos. Vamos a ir viendo uno por uno, y si tienen alguna duda, me lo consultan. ¿Sí? Entonces dice, en el punto A, un exportador argentino vende cereales y oleaginosas a un importador italiano por un valor FOB de $15.000 a crédito. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería esto? Como son exportaciones, se registra con signo positivo en la balanza comercial, ¿sí? Y dice a crédito.
¿sí? Entonces, ¿qué registramos? Con signo negativo en el sector privado no financiero. Bueno, yo sigo, chicos, porque no sé si lo van entendiendo o no, me van diciendo. ¿Sí? Ese es el punto A. El punto B dice, se cobra la mitad de la operación anterior. Los dólares recibidos son vendidos al Banco Central y se cobran además $500 en concepto de intereses por la financiación. Entonces, la operación anterior era de 15.000 pesos. Se cobra la mitad. ¿Sí? Entonces tenemos una entrada de divisas, si se cobra con signo negativo, por 7.500 pesos, dólares, perdón. ¿Sí? Y esto tenemos una disminución de activo por 7.500 dólares. Eso por una parte. Y después dice, se cobran además $500 en conceptos de intereses por la financiación. Entonces tenemos intereses ganados por $500, ¿sí? Que lo registramos en la parte de rentas de la inversión, y entrada de divisas por $500. Sigo con el punto C. Sigo, no sé si tiene alguna duda. Un importador nacional adquiere maquinaria y equipos en Brasil por un valor FOB de $50.000. Un importador nacional es residente del país, eso ténganlo en cuenta. ¿Sí? Y dice que un importador nacional adquiere maquinarias y equipos en Brasil, o sea, con un no residente, por un valor FOB de $50.000. Y se conviene en abonar el importe a 5 años de plazo financiado por la empresa vendedora. Entonces, por un lado lo que tenemos es una importación de maquinaria, de bienes, ¿sí? Que pasan por aduana. Entonces son $50.000 de importación. Dice que esos $50.000 se financian, ¿sí? Entonces tenemos un aumento de pasivo con un sector privado, porque es una empresa de Brasil. Se registra con signo positivo en el sector privado no financiero. Y por otra parte, decía, el envío de la maquinaria se hace a través de la compañía de transporte y seguros extranjeros, por cuyos servicios se abonarán $1.000. Entonces tenemos $1.000 de importación de servicios. En este caso, esta importación de servicios no es a crédito, sino que se paga. Entonces tenemos una salida de divisas que la registramos con signo positivo porque es salida de divisa en la variación de reservas. Sigo, si no tienen dudas, sigo. En el punto D, un turista residente, ¿sí? ¿Se acuérdense que residente tiene que vivir más de 6 meses en el país? Es turista, pero reside en el país hace 6 meses, gasta en el exterior $200 en concepto de viajes, hospedajes, regalos, diversiones, etc. Estas sumas son abonadas a los extranjeros por medio de cheque del viajero, emitidos por un banco local. Estos cheques son cheques que emitían las entidades financieras y que se convertían en dinero en el momento que se cobraban. ¿Sí? Entonces, estos son pagados con cheques de viajeros por un banco local que posee recursos propios en divisas, ¿sí? Por un valor de $200. Entonces, ¿qué tenemos? Importación también de bienes de la balanza de servicios por 200, ¿sí? Y una disminución del activo de 200, por eso se registra con signo positivo. Acuérdense siempre eso. La disminución de activos y el aumento de pasivos se registran siempre con signo positivo. Esto los registramos en el sector financiero porque son cheques del viajero que emite un banco local. Profe, te ¿Sí? estaban mandando por el chat que no entendían mucho, que se lo podías repetir, pero no sé si vos veías el chat. No, por eso les dije al principio que cuando estamos compartiendo la pantalla, el chat no lo vemos. Entonces, ustedes levanten así como hiciste recién y hagan la consulta. ¿Qué punto querés que te vuelva a explicar?
No sé, hay una chica en el chat, pero no le dan al micrófono, dice. Ah, bueno, ¿qué punto? Díganme si lo tienen ahí en los ejercicios, qué puntos de que no entienden. Se los puedo explicar. A ver si lo puedo ver yo, tengo que salir de la pantalla. ¿Alguien me lo puede leer de ahí? Porque no puedo leerlo yo de acá. A ver en el chat. El punto C, dice. Ah, bueno, porque me saca de la pantalla, sino el punto C. Dice, ustedes frenenme yo porque no los puedo, yo avanzo, espero un ratito y avanzo porque no sé si lo van entendiendo o no. Lo que ustedes tienen que ir haciendo acá es registrando cada una de las operaciones. En principio, ver si las operaciones con un residente, entre un residente y un no residente. Eso es lo primero que tenemos que ver. Si es así, la operación se registra, porque es una operación del país con o un no residente de otro país. Entonces, en ese caso, se registra la operación. Después tenemos que ver bien cómo fue la operación. Siempre para registrarla, párense en el residente, para ver si es el sector privado, público, financiero, que eso siempre les cuesta. Entonces, párense en el residente. Entonces, si el residente es una empresa, se registra en el sector privado, no financiero. Si el residente es el Estado, se registra en el sector público. Y si el residente es un banco, se registra en el sector financiero. ¿Sí? Entonces, bueno, el punto C dice, un importador nacional, una persona, un residente de la Argentina, adquiere maquinarias y equipos en Brasil por un valor FOB de $50.000. O sea, una persona residente de la Argentina adquiere en Brasil maquinarias y equipos. Y dice, y se conviene en abonar el importe a 5 años de plazo financiado por la empresa vendedora. O sea, adquiere las maquinarias y lo va a refinanciar en 5 años. Entonces, por un lugar, lo que tenemos que hacer es registrar la entrada de los bienes, ¿sí? Que sería la importación de bienes. Acuérdense que registramos acá todo lo que pasa por aduana. Les aclaro esto, porque si compra, por ejemplo, un departamento en el exterior, eso no se registra en la balanza comercial, ¿sí? Se hace un aumento de activo, pero no se registra en la balanza comercial porque se registra todo lo que entra por aduana. En este caso, la maquinaria entra, entonces lo que tenemos es una importación. Las importaciones, ¿se acuerdan que se registraban con signo negativo? Son $50.000, menos $50.000. Eso lo va a refinanciar, ¿sí? Dice que lo financia con la empresa que le compró las maquinarias, entonces lo va a financiar con el sector privado. Entonces tenemos acá, tenemos un aumento de pasivo, que se acuerdan que yo les dije al principio, que el aumento de pasivo y la disminución de activo se registran con signo negativo, positivo. Entonces, el aumento de pasivos se registra con signo, son los 50.000, ahí tenemos la partida doble, ¿sí? La registración de la partida doble. Y después, por otra parte, el punto C dice que el envío de la maquinaria se hace a través de compañías de transporte y seguros extranjeros, por cuyos servicios se abonan $1.000. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es los servicios de los fletes, ¿sí? Son los $1.000 que tenemos acá. Y como no dice nada, entonces esos $1.000 se pagan en dólares. Entonces, como tenemos una salida de divisas por el pago de los fletes, se registra con signo positivo. Fíjense que lo tenemos acá abajo. ¿Sí? Una variación de reserva positiva porque es una salida de divisas de $1.000. ¿Sí? Bueno, no se tienen otra duda, sigo. Lo del turista, lo explico de nuevo, lo de los cheques. Dice que un turista residente gasta en el exterior $200 en concepto de viajes, hospedajes, regalos, diversiones. Estas sumas son abonadas a los extranjeros por medio de cheques del viajero emitidos por un banco local que posee recursos propios. A ver, ¿cómo me sale el chat? No entiendo mucho, no mandan. A lo mejor si no entienden al principio este tema es bastante complejo, por eso vuelvan a ver otra vez la teoría, yo les voy a subir una fichita que encontré de teoría, de balanza, lean también lo de Dormus y Fisher, y vuelvan a ver lo de teoría que les explicó Ivana, vuelvan a ver esto, y de última seguimos haciendo ejercicios, de última nos conectamos de nuevo, o les mando unos videitos explicándolo. Este es uno de los temas más complejos, hasta que puedan entender. Esto es una registración igual que las que hacen en contabilidad, es partida doble. Lo único que tienen que entender es qué se registra y qué no se registra, ¿sí?
Entonces, bueno, decía que el turista, dice, estas sumas son abonadas a los extranjeros por medio de cheques del viajero, emitidos por un banco local que posee recursos propios en divisas. El importe en este caso era de $200. Entonces registramos estas importaciones por $200. Y como paga con cheques del viajero, ¿sí? Que son emitidos por un banco local, se registra en el sector financiero. Por eso se registra la disminución de activos, el pago con signo positivo. ¿Sí? ¿Basta ahí? Ahora el punto E. Dice, se vencen intereses correspondientes a un préstamo del Fondo Monetario por un monto de $10.000, de los cuales se abonan solo la mitad con divisas. El Estado tiene un préstamo con el Fondo Monetario y se vencen intereses por $10.000. Entonces, y paga solamente la mitad en divisas. ¿Se acuerdan que nosotros registramos acá por el método lo devengado? Entonces registramos los intereses pagados por el total, los $10.000, ¿sí? En el punto E. Una parte de esos $10.000, $5.000, los pagamos. Entonces tenemos salida de divisas con signo positivo por $5.000. Y otra parte no se paga, entonces es un aumento de pasivo que se registra con signo positivo por $5.000, que se registra en el sector público, porque el que obtuvo el préstamo es el Estado. ¿Sí? Ahí tenemos la partida doble. El signo negativo 10.000, los intereses pagados que se registran por lo devengado, 5.000 lo pago con divisas, y como es una salida de divisas, de dólares, lo registro con signo positivo, son 5.000, y lo otro es un aumento del pasivo porque no se pagó, se registra en el sector público con signo positivo como todo aumento de pasivo. ¿Sí? Bueno, si no me dice más, sigo, chicos. El punto F. Inmigrantes residentes envían $1.000 en mercadería a sus parientes en el extranjero. Estos son, ¿se acuerdan qué eran estas? ¿Lo vieron ayer con Ivana? ¿Se acuerdan? Eran donaciones. Donaciones. Donaciones, muy bien. Las donaciones se registraban en las transferencias unilaterales, ¿sí? Entonces tenemos acá donaciones, ¿lo ven? Donaciones menos 1.000, ¿sí? ¿Entienden ahí? Sí. Bueno, entonces, sigo. En el punto G, dice, inmigrantes residentes reciben jubilaciones de Italia por 5.000. A través de una institución bancaria. ¿Sí? Esto no es una entrada de divisas, sino que es por una institución bancaria. Entonces tenemos 5.000, es una entrada de divisas, ¿sí? Y es un aumento de activo, porque lo hace a través del sistema financiero, con signo negativo, por eso es un aumento de activo. Después el punto FGH. Dice, una empresa extranjera invierte $10.000 en la compra de maquinarias y equipos del exterior. ¿Cómo se registra eso? ¿Alguien sabe? Una empresa extranjera invierte $10.000 en la compra de maquinaria y equipos del exterior. ¿No se registra o no? No se registra, muy bien. No se registra porque es no residente con un no residente. ¿Sí? El punto I. Una empresa recibe un préstamo en divisas y es depositado en el Banco Central por $7.000. ¿Sí? Una empresa, no aclara, pero supongamos que es una empresa residente, recibe un préstamo en divisas y es depositado en el Banco Central por $7.000. Por $7.000. ¿Dónde iría eso? La empresa, el residente, ¿cuál es? La empresa, entonces lo registramos en el sector privado no financiero. ¿Sí? Lo registramos por $7.000, perdón, $7.000, porque es un aumento de pasivo, es un préstamo que recibe una empresa residente. Y como es una entrada de divisas, lo registramos con signo negativo
en la variación de reservas, porque es una entrada de divisa, entonces va al revés, eso acuérdense, con signo negativo. El punto J. Pregúntenme, chicos, si no sigo. Profe, yo no entiendo por qué va en sector privado no financiero. ¿El punto anterior? Sí, ese punto. Porque siempre párense en el residente. Entonces el residente dice, es una empresa residente en la Argentina, recibe un préstamo en divisas y es depositado en el Banco Central por $7.000. La empresa es la residente, ¿sí? Recibe un préstamo del extranjero, ¿sí? Y se es depositado en el Banco Central porque las reservas, todo lo que es variación de reservas, todo esto va a estar en el Banco Central. Pero recibe un préstamo de un no residente, que el no residente puede ser otra empresa privada, puede ser un sector público, no aclara acá, pero va a registrar en el sector privado porque el residente es la empresa. ¿Se entendió? Sí, sí. Eso es lo que yo les digo cuando tienen que registrar. Párense siempre en el que registre es el residente. Y a lo mejor lo que los confunde es que dice eso, que se deposita en el Banco Central por $7.000. El Banco Central es que tiene la reserva de divisas, por eso todo esto se va a registrar, se va a depositar en el Banco Central. ¿Sí? Bueno, lo que dice, una empresa extranjera participa, el J, una empresa extranjera participa en la compra de una empresa pública en proceso de privatización por $500.000. ¿Qué es esto? Una empresa extranjera, un no residente, va a participar en la privatización de una empresa pública local. La empresa entrega en parte de pago bonos externos argentinos por $400.000 y el resto en divisas que vende al Banco Central. ¿Sí? Entonces, por una parte de los 500.000, ¿sí? Es una disminución de activo, porque estas empresas son empresas públicas, la privatización, o sea, son empresas públicas que se privatizan, esto generalmente pasó en los años 90, ustedes no se deben acordar, las empresas públicas se vendieron al sector privado. Entonces, lo que tuvo la Argentina es una disminución de activo de estos 500.000, se vendió el total de las empresas, ¿sí? Y estamos en el sector público porque son empresas públicas. La que va a comprar en este caso es una empresa extranjera privada, pero nosotros registramos el sector público que es el residente. Entonces, de esos 500.000, 400.000 los va a pagar, ¿sí? Entonces, tenemos una disminución de pasivo por 400.000. Y el resto, a ver cómo decía el resto, y el resto de divisas que vende al Banco Central. Y el resto tenemos una entrada de divisas por $100.000, ¿sí? La empresa privada, la extranjera, lo que hace es, de los 500.000, 400.000, entrega bonos. Bonos son bonos que el Estado entregó por una deuda a una empresa privada. Entonces lo que hace, anticipa esos bonos, como está pagando un pasivo, por eso es una disminución del pasivo, ¿sí? Y por otra parte paga en divisa los otros $100.000. Por eso tenemos una entrada de divisas que se registra con signo negativo. ¿Se entendió ese? ¿O lo vuelvo a explicar? Bueno, léalo de nuevo y cualquier cosa me preguntan en el foro, ¿cómo es? Pero fíjense esto, entonces vamos a hacer de nuevo. Como se vende la empresa, para el Estado es una disminución del activo por $500.000. Las empresas extranjeras pagan una parte de esos $500.000 en bonos que tenían del Estado nacional, del Estado argentino. Anticipan esos bonos, con eso pagan $400.000, por eso una disminución del pasivo y se registra en el sector público menos $400.000. Y los otros $100.000 lo pagan con dólares, entonces tenemos una entrada de divisas por $100.000. Bueno, ahora el punto K. El Fondo Monetario Internacional firmó un acuerdo stand-by con la Argentina, es un acuerdo, como se está negociando ahora, por $800.000, con la finalidad de incrementar las reservas monetarias del país. ¿Sí? Entonces, ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, cualquier cosa. ¿Hola? Son 1:30, entonces quedan 10 minutos. Ay, no podemos ver la pantalla. Bueno, creo que se puede activar de nuevo. Cualquier cosa les paso otro Zoom, chicos, en el
No ven la pantalla, ¿no? ¿No la están compartiendo? Sí, profe. ¿Sí la ven? Ah, yo no la veo entonces. Sí, la vemos. Entonces yo no la estoy viendo. Bueno, cualquier cosa, si me conecto, les voy a crear otro ID, porque si uso el mismo, le pasó eso a Iván ayer. Pisa uno con el otro. Entonces les creo otro y se lo subo en directo en el foro. ¿Quieren? Así quedan todos grabados, si no se pisa uno con otro. Bueno, entonces, en este caso, en el punto K, dice el Fondo Monetario Internacional firma un acuerdo stand-by con la Argentina por $800.000 con la finalidad de incrementar las reservas monetarias del país. Entonces, lo que hacemos es, como es un aumento del pasivo, el Estado firma el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, un aumento de pasivo, el residente es el Estado, por eso va en el sector público. Lo registramos acá, $800.000 con signo positivo, y como ingresa dinero, ingresa las divisas por $800.000, lo registramos en la variación de reserva con signo negativo. ¿Sí? ¿Basta ahí? Ahí ya registramos todos los movimientos de la balanza. Fíjense, lo que nosotros tenemos es, de ahí sacamos todas las exportaciones, la suma de las exportaciones, la suma de las importaciones, y nos da la balanza comercial, o la balanza mercancías, es lo mismo. Nos da con signo negativo, menos 34.000. Sumamos las importaciones y exportaciones de servicios, nos da la balanza de servicios, menos 1.200, las rentas, en este caso los intereses ganados y cedidos, las utilidades, si hubiera otras rentas, y las transferencias unilaterales, ¿sí? Que teníamos acá una donación, creo que era de bienes, que está acá, en la exportación, ¿se acuerdan que entraban bienes? Y las jubilaciones. Y después tenemos el sector privado no financiero, el sector público, y el sector financiero, la suma de todo me da lo que es la balanza capital y financiero. Y acá tenemos la variación de reservas. Si nosotros sacamos, siempre nos tiene que dar balanceado, nos tiene que dar 0, fíjense. Menos 40.700 y nos da 0. Ahora lo tenemos que analizar. Lo que nos pregunta acá, entonces, es el total de cada uno. Fíjense que la balanza comercial me dio menos 34.000. La balanza de servicios menos 1.200, las rentas de inversión menos 9.500, y las transferencias unilaterales más 4.000. Entonces, el saldo total de la cuenta corriente me dio deficitaria, ¿sí? Esto lo vieron ayer con Ivana, menos 40.700, ¿sí? Es cuando da con saldo negativo, el país no es capaz de financiar su inversión nacional y tiene que recurrir al resto del mundo para endeudarse, ¿sí? Entonces significa que, esto generalmente lo preguntamos los parciales, es deudora del resto del mundo. ¿Sí? Y por otra parte, si vemos la balanza capital y financiero, vemos que me dio el sector privado no financiero más 49.500, el sector público no financiero más 905.000, y el sector financiero menos 4.800. Entonces, ¿qué pasó? El Estado acá, la Argentina, tuvo que financiarse con el exterior, por eso da positivo la balanza capital y financiera, porque tuvo que financiarse con el extranjero para poder cubrir todas sus exportaciones que fueron mayores a las importaciones. Perdón, las importaciones que fueron mayores a las exportaciones. Entonces, cuando nosotros nos pregunten si la balanza, si la cuenta corriente es deficitaria o superavitaria, en este caso, si es negativa, es deficitaria, significa que es deudor del resto del mundo. En el caso que nos dé positivo la cuenta corriente, significa que es superavitaria y significa que es acreedora del resto del mundo. O sea, con su inversión nacional puede financiar sus fondos y prestar al resto del mundo. Y por otra parte, si analizamos la balanza de pago, vemos que la variación de reservas, que es menos 9.909, hubo un aumento de reservas. ¿Se acuerdan que nosotros registramos la variación de reserva con signo contrario? Entonces, que sea negativo significa que hubo un aumento de reservas. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna duda de este. ¿Lo entendieron más o menos? ¿Cómo les resulta muy difícil? Sí, muy complicado, profe. Muy complicado. Bueno, ustedes esto mismo háganlo leyendo el enunciado y van a ver que no es tan complicado. El tema es ir viendo registración por registración. A ver acá que tengo una pregunta. A ver, alguien me la lee porque veo que entró pero no la puedo leer. No, dice que más o menos. Más o menos. Sí, yo sé que este tema es el que más complejo es, pero tengan en cuenta eso, ir viendo cada una de las operaciones, si se registra o no, si es residente con un no residente,
y quién es el residente para ver dónde se registra, y después analizar esto. Si la cuenta corriente, acuérdense que el saldo de la balanza comercial es el saldo de la balanza mercancía, que son exportaciones menos importaciones de bienes, ¿sí? Esta es la balanza comercial, y siempre nos van a preguntar cómo es el saldo de la cuenta corriente. Y lo mismo que les dije recién, si el saldo de la cuenta corriente es negativo, significa que la inversión nacional es mayor que el ahorro. Entonces significa que eso es deficitario, ¿sí? Se está invirtiendo más que lo que tiene ahorrado, entonces tiene que salir a pedir prestado al resto del mundo, por eso es deudor del resto del mundo. Por el contrario, si la cuenta corriente es positiva, significa que es acreedor del resto del mundo, porque la inversión nacional es menor que el ahorro. Entonces, es más, le está sobrando para prestar al resto del mundo. Es una de las cosas que tienen que tener en cuenta. Y otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es en términos de intereses. Si los intereses, acá fíjense, la balanza de servicios. Si el país es acreedor al resto del mundo, cuando cobra más intereses que lo que debe pagar. Y es deudor del resto del mundo cuando paga más intereses que los que debe cobrar. Eso también lo pueden ver acá. ¿Sí? Perdón, acá, en los intereses pagados y ganados. ¿Sí? Bueno, voy a seguir con el otro ejercicio, no creo que lleguemos. Se va a cortar y después... Profe, ¿puede ser que estas respuestas no estén subidas al virtual? ¿Cómo? ¿Puede ser que estas respuestas del 9 no estén subidas al virtual? Uno de los chicos me dijo que en la comisión, hay una de las comisiones que no lo puede ver, está restringida para una de las comisiones. Por eso yo no lo puedo ver. Bueno, yo ahora es una restricción que a lo mejor cuando lo subimos no nos dimos cuenta y no, ¿vos sos comisión 2? Sí. Sí, entonces por eso. Yo ahora cuando terminemos la clase voy a sacar la restricción y para que lo puedan ver todos. Por eso ahí, Gracias. cuando tengan el enunciado, la resolución, que lo puedan hacer ustedes, ir leyéndolo, bueno, ahí de última me van consultando en el foro, creo que ya lo creé, el foro de balance de pagos, si no ahora lo creo, trátenlo de hacer en el foro, no en el chat, y después si alguno de estos ejercicios de la práctica que quedan, que no los vamos a hacer ahora, si vemos que les cuesta mucho, yo hago un videito como hice de índice de precios para que ustedes lo puedan ver la explicación. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 2. Si se corta, hago así, creo otro ratito, así lo terminamos. El ejercicio 2, a diferencia de este ejercicio que se registran las operaciones de partida doble, generalmente este tipo de ejercicios no los tomamos, pero yo lo elegí para que ustedes puedan hacer los que son así y lo entiendan. Acá están los saldos directamente. O sea, se registra solamente cada uno de los saldos. No es la partida doble, que a mi entender es más fácil, la que vimos recién, porque uno va registrando de los dos lados, sino acá que se registra cada uno de los saldos. Entonces, por ejemplo, dice, para una economía en un periodo, es el 12, en un periodo determinado se dispone de la siguiente información acerca de transacciones realizadas con el resto del mundo. Y tenemos en el punto 1, activos de reservas. Incremento, ¿se acuerdan que el incremento de la variación de reservas se registra con signo negativo? Entonces directamente nos da el total, no tenemos que registrar cada uno a uno, nos da el total de la variación de reservas, que es un incremento de $8.800. Por eso directamente nos da el saldo acá. ¿Sí? Después el punto 2 dice, intereses de deuda externa. ¿Sí? Acá son intereses que tienen que pagar, intereses pagados. Entonces directamente se registra en la balanza de inversiones, de rentas de inversión, con signo negativo por 3.500. ¿Sí? Intereses pagados. Fíjense que lo tienen acá, 3.500. El punto 3 dice, financiamiento de importaciones. Lo que estoy haciendo es financiando la entrada de importaciones. Si fuera que tenemos que registrar la partida doble como en el ejercicio anterior, registramos las importaciones en la balanza de servicios y el financiamiento en el sector financiero. Acá directamente, como nos da el saldo, tenemos que registrar esto, el financiamiento de las importaciones, que son 800. Como es un aumento de pasivo, lo registramos con signo positivo. ¿Sí? Y, no, y es dentro del sector privado. ¿Y por qué, profe, es adentro del sector privado? Porque no aclara